Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal, quien les saluda el docente Ronaldo Cutera. Muy bien, vamos a continuar con el tema que tenemos programado para el día de hoy, que viene a ser la famosa Guerra de Secesión, que se va a llevar a cabo entre 1861 y 1865. La Guerra de Secesión, o también conocida como la Guerra Civil estadounidense, fue una guerra liberada por los Estados Unidos del Sur y el Norte. Esta guerra se va a dar principalmente entre los años de 1861 y hasta 1865. Desde la época colonial, hay que señalar que los Estados Unidos en América presentaban pues fundamentalmente una característica, la diferencia radical entre las colonias del norte y las del sur, tanto en lo económico como en la manera de ser de cada una de estas dos estados, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser, o lo que vendría a ser la guerra de secesión. Entonces, ¿qué es la guerra de secesión? Como lo señalé, la guerra de secesión también es conocida como la Guerra Civil Americana. Fue un conflicto militar que ocurrió en Estados Unidos entre los años de 1861 y 1865. De un lado quedaron pues los estados del sur confederados y contra los estados del norte conocidos como la Unión. Entonces tenemos esos dos bandos, los confederados y la Unión. Esto básicamente, este conflicto se va a dar por la liberación o la abolición de la esclavitud y la unificación del país, donde los estados del norte o fuerzas de la Unión se consagraron victoriosas, llevando a cabo el modelo industrial en el país, que haría pues de los Estados Unidos de América la mayor potencia industrial de finales del siglo XIX. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra de secesión? Hay que mencionar tres causas. Y la primera de ellas es que los estados del sur tenían pues una economía que estaba basada básicamente en el latifundio esclavista y en la producción, principalmente de algodón, que estaba orientada a la exportación. Mientras tanto, los estados del norte defendían la abolición de la esclavitud y poseían sus economías basadas en la industria. Esta diferencia de intereses va a desencadenar pues este conflicto. La segunda causa es pues que así mientras que en el norte el frío y el suelo rocoso creaban una tendencia al comercio, la fabricación y al desarrollo regional, en el sur el clima cálido y el suelo fértil favorecieron la agricultura, ¿no? Desarrollada bajo el sistema de plantación, donde vamos a observar las grandes monocultivos con propiedades de mano de obra esclava y producción volcada al mercado externo, favoreciendo un estilo de vida rural y aristocrático. Hay que señalar que, como tercera causa, no obstante, mientras que la región norte se industrializaba cada vez más, esta pues estaba pues en contra de la esclavitud. El sur se volvía más y más agropecuario a costa del sistema esclavista. Inevitablemente, esto pues va a llevar a la coalición de intereses de las dos regiones. Como bien lo refiero, así pues, tanto los estados del norte tenían una economía un poco más diversificada, una agricultura, ganadería, industria y comercio. Eh, Preferencia pues por la mano de obra europea y por las formas democráticas y burguesas. Los estados del sur, en cambio, poseían pues una economía basada en la agricultura, es decir, exclusivamente en la agricultura, y donde se pueden notar el cultivo del algodón, la caña del azúcar y el tabaco. Una mano de obra, pues, por los esclavos negros y una inclinación a las formas aristocráticas. Ahora, por otra parte, mientras los estados del sur, con su población, pues, de 10 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 3.500, de 3 millones, 3, 3.500, 3 millones 500 mil eran negros, se declararon esclavistas, ¿no? Es decir, los defensores de la esclavitud, porque convenían así
a sus intereses. Es así que los 18 estados del norte, con una población de 20 millones de habitantes, se van a pronunciar por la abolición de la esclavitud, ¿no? Ahora, estas pues eran aboliciones anti-esclavistas. Entonces, esas pues, van a ser las circunstancias en las cuales se van a desencadenar este conflicto. Pero hay que señalar el contexto histórico de la Guerra Civil Americana. La guerra civil o la guerra civil americana tuvo lugar pues en los Estados Unidos entre los estados del norte y los estados del sur desde 1861 hasta 1865. Este conflicto se inició cuando los estados del sur se separaron de la Unión y formaron pues la Confederación de Estados de Latina. La guerra fue pues motivada por la divergencia que había entre los dos grupos acerca de la abolición de la esclavitud. Por ejemplo, el norte, que se caracterizaba justamente por lo que les había señalado, ¿no? Un desarrollo de un fuerte apoyo de la industria de trabajo, empleados gratuitos, y consiste pues en una fuerte clase media urbana, mientras que el sur, en el otro lado, tenía una economía básicamente agrícola y se va a centrar básicamente en la producción del algodón en el sistema de la plantación con amplio uso de mano o de la mano de obra esclava. Esta disputa entre el sur y el norte y su relacionada al uso de la mano de obra esclava se va a intensificar a partir de la ocupación de Nebraska y de Kansas, cuando el presidente de aquel entonces, el presidente estadounidense Franklin Pierce, se va a mostrar favorable a la extensión de la esclavitud a Kansas. Y eso pues generó gran insatisfacción en el ala abolicionista. Es así que en 1856 la población de Kansas pues votó en contra de la esclavitud. Sin embargo, los grupos esclavistas no aceptaron la decisión popular. De este modo, en 1858 el Partido Demócrata se dividió pues entre los que estaban en contra de la esclavitud en el norte y los que estaban a favor de la esclavitud en el sur. Y justamente vamos a tener pues como personaje principal a Abraham Lincoln dentro de la Guerra Civil. En 1860, Abraham Lincoln, a favor de la abolición de la esclavitud, fue elegido presidente, lo que generó insatisfacción en el sur. Obviamente la insatisfacción de los estados sureños con la presidencia de Abraham Lincoln se refirió pues a la cuestión de la esclavitud y los motivó a rebelarse contra el gobierno estadounidense. Los sureños comenzaron definitivamente pues a defenderse en un discurso separatista y como un resultado, el sur declaró finalmente la disolución de la Unión y la formación de una nueva nación, conocida como la Confederación de los Estados de América. La elección de Lincoln y la separación de los estados sureños fueron, por lo tanto, los estopines para el inicio de la sección en 1861. El año siguiente, cuando la guerra comenzó, el país poseía pues 19 estados en que la esclavitud estaba prohibida y 15 estados donde estaba permitida. Este conflicto comenzó antes de que Lincoln asumiera, obviamente, el cargo de la presidencia. 11 estados esclavistas se unieron pues para crear los Estados Confederados de América y declararon la cesión de la Unión. Y ahora, todo esto va a empezar cuando Carolina del Sur se retira de la Unión, enseguida seguida por Alabama, Florida, Georgia, Luisiana y Mississippi. Al comienzo de los combates, Arkansas, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia y Texas también se van a desprender de la Unión. Por lo tanto, en diciembre de 1860 nace una nueva unión, los Estados Confederados de América, con su presidente electo Jefferson Davis de Mississippi, pero los otros estados no van a aceptar la separación, alegando pues de que era inconstitucional. Entonces vamos a tener en el norte a Abraham Lincoln y en el sur a Jefferson Davis. Ahora, hay que señalar que la derrota del sur o Estados Federados de América, los sureños fracasaron en obtener el apoyo extranjero, principalmente de Francia e Inglaterra. El embargo económico marítimo, pues aplicado por Lincoln a los sureños, va a sofocar la economía local
y generó la crisis de desabastecimiento incluso en el ejército confederado, lo que resultó pues en deserciones. Ahora, las actuaciones del norte en el incentivo a la fuga de los esclavos en posesiones del sur aumentó la crisis económica del sur. La unión de estos factores pues va a llevar a la rendición de los sureños en abril de 1865. Con la guerra en el sur quedó pues arrasada, con gran destrucción material y una destrucción económica. La creciente precariedad de los confederados hizo que cerca de un tercio del ejército desertara. Así la guerra había comenzado pues en nombre de la integridad territorial de la Unión, acabó tomando un nuevo significado en la lucha por el fin de la esclavitud. La nueva postura de Lincoln entonces fue motivada principalmente por fines políticos, al percibir que la defensa de la población pues podría aumentar su popularidad tanto en Estados Unidos como en Europa. Las consecuencias de la guerra de secesión básicamente pues están centradas en que la esclavitud fue abolida, atendiendo los intereses de los estados del norte. A pesar de eso, pues los negros no tuvieron ningún programa gubernamental que les garantice la integración social. Después de la libertad fueron marginados prácticamente por la sociedad. Ahora, la unificación de la nación norteamericana, hecho que va a contribuir al encubrimiento de los Estados Unidos en el mundo. Obviamente también trajo como consecuencia el proceso de la industrialización del norte, se va a intensificar aún más, generando pues más riqueza en la región. Y por otro lado, el sur pasó pues por una crisis perdiendo influencia política. Ahora, la Guerra Civil Americana fue la guerra que provocó el mayor número de bajas en la historia militar de los Estados Unidos, ¿no? Después de la guerra, los estados del sur han creado organizaciones racistas como el Ku Klux Klan para combatir la integración de los afroamericanos a la sociedad americana. El balance del conflicto era pues de 60.000 muertos, marcando la secesión como la guerra más grande de la historia americana. Entonces vamos viendo que el norte se va pues, enfrentar contra el sur, ¿no? Sin embargo, pese a toda esta inmensa riqueza colectiva y de similitud de ideales, el país pues no había logrado constituirse en una nación sólidamente unificada. Entre otros, debía hacer frente pues a un terrible problema que amenazaba su misma existencia, la esclavitud básicamente establecida en ciertos estados de la Unión y reprobada por el resto del país. Y este problema pues dividía a la nación en dos, básicamente en dos estados, ¿no? El sur y el norte. Ahora, hay que señalar que la posición del norte básicamente pues estaba poblado por colonos de espíritu democrático y religioso, conocidos también como los puritanos y cuarqueros. Eran pues decididos partidarios de la libertad e igualdad y por lo tanto acérrimos enemigos de la esclavitud, mientras que en el sur eran pues por el contrario colonizados por aristócratas anglicanos y católicos que hacían cultivar sus inmensos latifundios por los negros esclavos traídos del África desde los primeros tiempos de la colonia, ¿no? De este modo, la cuestión de la esclavitud llegó pues a convertirse en un problema nacional y todos los americanos se van a dividir básicamente, ¿no? En estas dos posiciones, en esclavista o abolicionista, poniendo pues en peligro la misma existencia del mismo Estado, ya que en varias oportunidades los estados habían amenazado con llegar a la secesión, es decir, a la separación del resto del país. Entonces, eso es lo que viene a ser lo que se conoce como la guerra de secesión, ¿no? Ahora, cuando estalla justamente pues la guerra de secesión, Lincoln pues va a ser un hombre, hay que señalar, de origen humilde, pues quien había ganado reputación como abogado y había ganado popularidad como político, era adverso a la esclavitud, ¿no? Que fuese permitida pues en unas regiones y en otras prohibida. Y fue ante todo el Partido de la Unión entre todos los estados norteamericanos, ¿no? Que va salir pues a darle la contra. Pocos días después de su elección,
como lo había señalado, el Estado esclavista de Carolina del Sur declaró disuelta la Unión hasta entonces. Mantuvieron pues básicamente los estados de América en 1860. Entonces, ahora hay que señalar que la cruenta guerra duró básicamente 4 años, donde se libraron pues más de 2000 combates y perecieron pues alrededor de 60.000 muertos, ¿no? Su costo ascendió básicamente a $3 millones, donde la energía de Lincoln, la acción de sus generales Grant y Sherman y el creciente poderío de sus fuerzas aseguraron básicamente el triunfo de los federales, que culminó pues con la disolución de la Confederación del Sur y el reingreso a los estados sesionistas a la Unión en 1865. ¿No? En esos mismos términos, Lincoln, que acababa pues de ser reelegido presidente y que prestaba pues a iniciar una obra de reconciliación y reconstrucción nacional, fue asesinado por el exaltado esclavista, quien selló pues así trágicamente esta querella. Hasta aquí la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, nos estaremos volviendo a encontrar la siguiente semana.